quieras hablar a nuestras vidas. Padre, te doy gracias, Señor, por lo que hoy tú quieres hablar para nuestra vida. Espíritu Santo, te pido que tú vengas y hables a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestra alma y sobre todo a nuestro espíritu. Señor, te damos gracias porque sabemos que estamos en medio de tu presencia. Amén. Puede tomar su lugar, por favor. Bueno, la canción, la último canto que se entonó es parte del repertorio que vamos a estar escuchando la próxima semana, domingo 13 de agosto. Viene el grupo Oasis aquí a Brownville. Y bueno, entonces todos ustedes están invitados como parte de la iglesia. La iglesia hizo la inversión y compramos 50 espacios para estar todos juntos. Y también ya mandamos a hacer nuestras camisetas. Si usted va a ir y no tiene su camiseta, hable con la pastora Patty o con Ruth y denos su talla, porque queremos estar y queremos hacer acto de presencia. Y yo dije, estamos cantando Yahweh, Elohim, Adonai, Shalom, Jireh, Rafa. Y dije yo, ¿por qué será todo eso? Y aproveché y lo copié ahorita del internet y lo mandé al grupo para que usted lo conserve. Pero yo le voy a decir, mire, fíjese, cuando usted dice Elohim, usted está diciendo que Dios es poderoso, creador. Cuando usted está diciendo Adonai, está diciendo el Dios que gobierna. Cuando usted está diciendo Shalom, dice Jehová es nuestra paz o el Dios de nuestra paz. Cuando usted dice Jireh, es mi Dios proveedor. ¿Para qué es todo esto? Para que si usted se dé cuenta qué tipo de Dios nosotros tenemos. Entonces, haga cuenta, cuando usted diga, ¿sabes qué? Como que esta semana no me alcanza, usted va a decir, Jehová Jireh. ¿Qué significa? Jehová es mi proveedor. Él me va a dar lo que yo necesito. Y lo dice eh, Yahweh Roshi. Es Jehová o Dios es mi pastor. Y luego pues Nisi. Dios es nuestra bandera. Cuando usted tenga un problema y usted siente que va a perder, usted diga Jehová es Nisi para mi vida. Significa Jehová es mi victoria, Jehová es mi bandera. Y por último, Rafa. ¿Verdad? Y no es el que sea don Rafa o mi nieto se llama Rafael, no es que sea Rafael, ¿verdad? Alguien, sino es Rafa, es Dios nuestro sanador. ¿Verdad? Entonces cuando usted está enfermo, usted ore y diga, Yahweh Rafa, o sea, tú eres mi sanador. Entonces cuando uno entiende eso, empieza a darse cuenta de que empieza a tener sentido, ¿verdad? Porque fíjate, decía, Él va a gobernar nuestra vida, que Dios está gobernando tu vida. Entonces es algo muy importante. Bueno, esta semana, todo este mes, perdón, estamos hablando acerca del compartir. Ya hablamos acerca del servicio, ahora vamos a hablar acerca de compartir. Y como introducción al tema de hoy, se llama el poder de lo que poseemos y compartimos. ¿Qué quiere decir? Usted no puede compartir nada de lo que usted no posee. ¿Sí? Yo le puedo decir, yo traigo un pastel, yo te puedo decir, ¿quieres de mi pastel? O sabes qué, te estoy dando un pedacito de mi pastel. Pero cuando usted y yo vamos al H-E-B o al Walmart, nomás los vemos. No podemos agarrar un pedacito. ¿Por qué? Porque no somos dueños de ese pastel. Entonces no lo poseemos. ¿Sí? Entonces usted y yo solamente podemos compartir lo que nosotros tenemos. Entonces usted comparte con sus hijos su amor. ¿Por qué? Porque usted tiene amor para ellos, para compartir con ellos. ¿Qué más comparte con sus hijos? Sus recursos. ¿Por qué? Porque usted tiene recursos. Usted, por ejemplo, por lo regular, nunca sucede así, ¿verdad? A lo mejor en las casas que eran un poquito más tradicionales y con mucho más respeto, ¿verdad? Pedían permiso para agarrar algo del refrigerador. Pero normalmente, si tu hijo te dice, mamá, ¿puedo agarrar una coca? ¿Qué le va a decir? No seas payaso, voy a agarrarla, es tuya. Todo lo que está en el refrigerador es tuyo.
¿Por qué? Porque es una de tus posesiones. Aunque no sea de Él, tú puedes compartir con Él. ¿Por qué? Porque es tuyo. Bueno, entonces ahora nosotros vamos a entender qué es lo que nosotros tenemos en el ámbito espiritual. Y yo los voy a invitar a Hechos capítulo 3, versículos 4, 5, 6 y 7. Necesito ayuda en la pantalla. Hechos 3, 4, 5, 6 y 7. Esta semana estuvimos leyendo en nuestro altar familiar este capítulo. ¿Qué es el altar familiar? Bueno, un pequeño recordatorio. El altar familiar, el altar familiar es el día que nosotros decidimos juntarnos como familia, leer una porción de la Biblia, orar por las necesidades de cada uno de nuestros miembros de la familia, y si hay alguien que le gusta cantar, cantar un canto. Y después, pues no es como regla, pero si pueden tener una buena cena o una buena comida o un desayuno si lo hacen en la mañana, ¿verdad? Si no, pues no importa, con unas galletitas es suficiente. Pero lo importante es compartir tiempo de calidad, hablando espiritualmente. Dice Hechos capítulo 3, versículo 4, 5, 6 y 7. El 4 dice, Pedro con Juan. Yo voy a repetir en unas frases. Las frases que yo voy a repetir son frases que vamos a valorar. Pedro con Juan, fijando en, en él los ojos, ¿ok? Fijando en él los ojos. Veamos esa frase. Le dijo, míranos, ¿ok? Míranos. Entonces, él estuvo atento para recibir algo de ellos. Él estuvo atento para recibir algo de ellos. Pero Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Tomándole de la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. ¿Qué sucedió en este momento? Vamos a verlo detalladamente. Dice, fijando en él los ojos. Usted y yo no podemos ir toda la vida sin poner atención a las personas que están a nuestro alrededor. ¿Sí? Usted tiene que poner atención en sus hijos, en sus compañeros de trabajo, en su esposo, en su esposa, en las personas que están a su alrededor. Usted ponga atención. Porque cuando usted y yo ponemos atención en las personas, es muy probable que nosotros podamos darnos cuenta que esas personas necesitan algo. Y ya que tú ya viste y pusiste atención en esa persona, dice, míranos. ¿Qué le estaba diciendo cuando dijo míranos? Estaba llamando su atención. Tú tienes que llamar la atención de esa persona que tú ves que está batallando. De esa persona que tiene problemas. Ves que alguien está muy triste, estás viendo que alguien está muy agüitado, estás viendo que alguien está con cara de enfermo, ahora llama su atención. Mírame, fue lo que dijo Pedro y Juan. Dice, y él estuvo atento. Pero yo quiero decirte que cuando tú estás en esa posición, Dios va a sensibilizar el corazón de las personas que Dios está poniendo enfrente de ti. Porque Dios no te está permitiendo darte cuenta que esa persona necesita algo solamente para que digas, qué pobrecito. ¿Sí? Dios está sensibilizando el corazón de esa persona y lo está preparando para recibir algo. ¿Sí? Porque dice que él estaba atento para recibir algo. ¿Sí? Entonces la gente siempre tiene necesidad de recibir aquella cosa que le hace falta en su vida. Hay veces que una palabra puede hacer que un matrimonio cambie. Hay veces que una palabra puede hacer que un papá o una mamá se sienta tranquilo. Hay veces que una palabra puede hacer que un hijo o una hija cambie de decisión. A lo mejor ese hijo estaba pensando, ¿sabes qué? A la noche yo me voy a ir con mi novia o con mi novio y voy a irme de la casa. ¿Sí? Pero Dios llama su atención a través de alguien y esa persona le dice algo que a lo mejor no tiene sentido, pero para ese niño o esa niña sí tiene sentido. Entonces siempre hay que estar atentos
a lo que la gente necesita y quiere recibir. Y ellos dijeron, no tenemos oro ni tenemos plata. En otras palabras, esto no se arregla con cuestiones que se pueden comprar, que se pueden hacer a través del dinero. ¿Sí? Esto dice, no tengo oro ni plata. Él estaba esperando una limosna, estaba esperando dinero. Dijo, no te voy a dar ni oro ni plata, pero tengo algo mucho mejor que yo te puedo dar. Entonces usted y yo tenemos que reconocer que nosotros no vamos a ayudar a la gente solamente con lo material. ¿Sí? Y Dios te dice que lo ayudes con lo material, está bien. Pero no es así como que ahora tú eres el salvador del mundo y vas a andar regalando billetes por todos lados. ¿Sí? Dios te va a decir, a quien lo hagas, hazlo. Pero lo importante es que tú entiendas que hay cosas que son más valiosas o de mucho más valor que las cuestiones naturales o económicas. Y en este caso, ahora sí, lo que ellos tenían lo iban a empezar a compartir. Y ahorita vamos a ver qué es lo que ellos tenían. Dijeron que ellos tenían, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. ¿Y qué le compartieron? Le compartieron a Jesús. Y cuando ellos compartieron a Jesús, o sea, esto era un testimonio de lo que ellos tenían. Este era un testimonio de lo que ellos hacían. ¿Por qué? Porque alguna persona te puede decir, ¿sabes qué? Me siento bien triste. Ay, lo siento mucho. Dios te bendiga. Voy a estar orando por ti, pero espérate. ¿Y dónde está lo que tú posees? ¿Y dónde está tu testimonio? Muchas veces tenemos testimonios tan grandes, tan poderosos, pero a lo mejor un poquito incómodos. Y nos da pena contarlos. O nos da pena que la gente se entere y que estamos sentados aquí de milagro. Pero quiero decirte que nosotros tenemos que empezar a compartir lo que nosotros hemos recibido. ¿Por qué? Porque hay familias que están aquí solamente porque Dios es grande. Yo estoy aquí, ¿por qué? Porque Dios hizo un milagro hace muchísimos años atrás con mi familia. Hubo alguien que se atrevió a compartir lo que tenía. Entonces, todos los que estamos aquí, de alguna forma, directa o indirecta, a través de las generaciones, nosotros pudimos recibir el gran regalo que es llamado Jesucristo. Pero no solamente es hablar de Jesucristo, sino también es la acción. Ellos dijeron, levántate y anda. Ellos activaron un milagro en la vida de esta persona. Cuando alguien te dice, es que tengo un chorro de problemas, tú tienes la capacidad de declarar un milagro en su vida, no te preocupes, todo va a estar bien. Oye, es que mi matrimonio, no te preocupes, tu matrimonio está en las manos de Dios. Es que mi hijo, no te preocupes, o sea, tu hijo está en las manos de Dios. Es que mi hija, no te preocupes, tu hija está en las manos de Dios. Y no es como un cliché, sino que acuérdate que decía que ellos daban testimonio de lo que ellos han vivido. Entonces tú y yo tenemos que empezar a dar testimonio de lo que nosotros estamos viviendo. De cuántas cosas Dios te ha librado. De cuántas cosas Dios ha venido y ha resuelto a tu favor en tu vida. Bueno, todo eso son milagros. Y todo eso a ti te habilita y te capacita para activar milagros en la vida de otra persona. Y dice, tomándole de la mano derecha, lo levantaron. Yo pregunté, ¿por qué de la mano derecha? ¿Por qué no lo levantó con la mano izquierda? Porque aquí hay un principio muy importante. Vamos a ver qué significado tiene la mano derecha. Dice que en el Antiguo Testamento la mano derecha, en este caso la mano derecha de Dios, se utilizaba para describir la fuerza y el poder de Dios. Vemos un ejemplo en Salmo 89, versículo 13. Dice, tú eres el que extiendes tu mano derecha y me das salvación. Entonces, la mano derecha, ¿sí? Es una muestra, perdón, la mano derecha es una muestra de salvación y del poder de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Le extendieron el poder de Dios y la salvación de Dios a este hombre. Y dice que lo jalaron y dice que se le afirmaron los pies y los tobillos. Sucedió un milagro.
Entonces, cuando tú activas el poder de Dios, dice que en el Antiguo Testamento era el poder y la fuerza, pero en el Nuevo Testamento representaba la presencia y la protección de Dios. Y vemos en Mateo 26:64, Jesús les dijo, tú lo has dicho y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra, o sea, a la mano derecha del poder de Dios y viniendo en las nubes en el cielo. Entonces aquí estaba hablando que la mano derecha es cuando Dios te permite entrar a su presencia. Dice que lo jaló de la mano derecha. Entonces, ¿qué fue? La fuerza, la salvación de Dios, la presencia de Dios vino a este hombre. ¿Y qué pasó? El milagro. Se le afirmaron sus pies y sus tobillos y pudo empezar a caminar. Incluso dice que salió saltando. ¿Por qué a veces tú y yo no podemos avanzar? A lo mejor no estamos cojos físicamente, pero espiritualmente hay cosas que nos impiden caminar, y hay cosas que nos impiden avanzar. Pero cuando Dios extiende su mano y te levanta, te afirma y te da el poder, te da la salvación y te da su presencia para entonces empezar a tener una nueva vida en Dios. Bueno, eso es lo que nosotros tenemos. Ese Dios es el que nosotros tenemos. Ahora que tú ya sabes que tú ya tienes a Dios y que posees a Dios en tu vida, ahora ya puedes compartirlo. Y vamos a ver todo un ejemplo en el Hechos capítulo 10. Por cierto, les recomiendo que vean Hechos 10, perdón, Hechos, todo el libro de Hechos. Hechos es la historia de los primeros 100 años de la iglesia que empezó, que inició Jesucristo. Y ahí vamos a poder ver muchos ejemplos y vamos a ver muchas cosas que pasaron con gente así como usted y como yo. No solamente los apóstoles hicieron milagros. Había hombres que la presencia de Dios estaba en ellos y hicieron grandes milagros. Ahí estaba Felipe, estaba Esteban. Había muchas personas que Dios venía y los usaba en gran manera. Entonces, Dios quiere venir y usar tu vida en este tiempo. Así como en el principio, también Dios la quiere usar hoy. Entonces, vamos a ver en Hechos capítulo 10. Y empieza con el versículo 1. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Apréndanse ese nombre, eso va a ser importante. Cornelio, un centurión de la compañía llamada La Italiana. ¿Cómo era Cornelio? Era piadoso, temeroso de Dios. ¿Con quién? Con toda su casa. Y hacía muchas limosnas al pueblo, o sea, era un hombre generoso, era un hombre que ofrendaba. Dice, y oraba a Dios. ¿Qué tan seguido? Siempre. Vamos a ver quién era Cornelio. ¿O quién puede ser Cornelio? Usted y yo podemos ser Cornelio. Dice que Cornelio, en el versículo 3, dice que él estaba en la tarde, a las 3 de la tarde, dice que vio una visión. Dice que era la hora novena, o sea, a las 3 de la tarde. Dice que el ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. 4, mirándole fijamente y atemorizado le dijo, ¿qué es, Señor? Y dijo, tus oraciones y tus ofrendas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues a hombres a Jope y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Aquí vemos otra persona, otro integrante dentro de la historia. Dice que el ángel de Dios. Y luego dice el versículo 6, habla de Pedro. Este posa en la casa de cierto Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y luego después dice, ido el ángel, ya que se fue el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 criados y a un devoto soldado para que lo asistiesen y los envió a Jope. Fíjate algo importante. Vemos a Cornelio, se le aparece un ángel y le dice, manda a traer a Pedro, porque él te va a decir qué hacer. ¿No era más fácil que el ángel le dijera qué hacer? ¿Para qué traiga a Pedro? ¿Para qué? Pero te voy a decir un secreto. ¿Sí? Fíjate bien. Tú y yo, Dios nos llamó con un propósito. Tú y yo tenemos un propósito que ni aun los ángeles lo pueden llevar a cabo. ¿Y cuál es ese propósito? Compartir a Jesucristo. Los ángeles no pueden andar predicando a Cristo.
Ellos cuidan el propósito de Dios. Porque dice, y a sus ángeles mandará para que te cuiden, para que tu pie no tropiece en piedra. Pero ellos no van a andar predicando. Ellos no van a andar compartiendo a Jesucristo. Ellos no le van a decir a tu compañero de la high school, mira, compañero, Dios te ama y todo va a estar bien en tu casa. Tú joven es el que tienes que hacerlo. ¿Sí? El ángel no le va a venir a decir a tu amiga y de la lotería, ¿sabes qué? Dios quiere transformar tu familia. ¿Sí? ¿Qué va a decir? Tú, la que estás ahí jugando chalupa, entre que juega chalupa, empieza a hablar de Jesucristo. Tú con tu compañero de trabajo, Dios no va a venirle a decir al compañero tuyo de trabajo, ¿sí? No le va a venir a hablar de Jesucristo. Pero tú sí puedes decirle, ¿sabes qué? Tu familia no se va a destruir. Tu familia está guardada en Dios. Porque ese es nuestro trabajo, no es el trabajo del ángel. Entonces, ya oímos que Pedro ya estaba dentro de la escena. Entonces vamos a ver quién era Pedro. Pedro era uno de los apóstoles. Y en este caso, les voy a platicar un poquito de la historia. Dice que Pedro, en el versículo 9, mientras que ellos iban en camino a buscar a Pedro, dice que Pedro subió a la azotea y se puso a orar en la azotea. Pero tuvo hambre. Ese Pedro yo creo que es de los míos, ¿no? Tuvo hambre y dice que quiso comer. Pero mientras que le preparaban algo de comer, dice que vino sobre un éxtasis, vino una visión del cielo. Y dice que se abrió el cielo y descendió una sábana. Y la sábana estaba amarrada de las 4 puntas. Y empieza a bajar. Imagínate, Pedro está orando y baja todo lo que podía. Había animales de todo tipo. Dice que vino una voz en el versículo 12. Dice que había cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y vino una voz que le decía, levántate, Pedro, mata y come. Pero, qué sorpresa, lo que había bajado en esa sábana era todo lo que le habían prohibido a Pedro, ¿verdad? Y no el nutriólogo, ¿verdad? Sino, cuenta, si a mí me hubieran bajado esa sábana, creo que ya habían venido tacos, pizzas, tortas, ¿verdad? Pasta, todo lo que yo no podía comer. Pero dice que en el Antiguo Testamento los israelitas no podían comer cuadrúpedos terrestres, no podían comer reptiles, no podían comer aves. Y bajó exactamente lo que él no podía comer. Y él dijo, oye Señor, yo no puedo comer esto. Dice, yo nunca he comido una cosa inmunda o común. ¿Sí? Y el 15 dice, volvió la voz por segunda vez y le dijo, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú común o inmundo. Y esto lo hizo por 3 veces. Y luego dice que el lienzo, la sábana esa, se desapareció. Antes de que avanzamos, yo te voy a decir más o menos qué significaría esto en este tiempo. Nosotros hemos recibido a Jesucristo y hemos recibido la gracia de Dios en nuestras vidas. Hemos recibido la salvación, hemos recibido el perdón, hemos recibido la restauración, hemos recibido de todo de parte de Dios. Pero hay personas que tú dices, no, él no se merece estar en la iglesia. O sea, esa persona es muy mala persona. Ni le invitan a la iglesia. ¿Sí? O tú dices, no, esa persona tiene lo que le está pasando porque se lo merece. Y hay muchos que nos ponemos hasta bíblicos, ¿verdad? Porque dice, es que la Biblia dice, lo que el hombre siembra, eso es lo que va a cosechar. Por eso está viviendo mal. Por eso ya está viejito y nadie lo quiere. Por eso está viejita y la tienen arrumbada. Por eso, o sea, y nosotros empezamos a juzgar. Y pensamos que esas personas no son dignos. Pero Dios viene y le dice a Pedro a través de su espíritu, a ver Pedro, y yo decidí limpiar a esta persona, porque ahora tú dices que esa persona no puede ser digna de recibir a Dios o recibir un milagro de Dios para su vida. Entonces, lo que Dios te está diciendo es,
al que tú te imaginas que no merece que se le comparta a Cristo, que no merece tener una vida mejor, que no merece la misericordia de Dios, quiero decirte que Dios te está diciendo hoy que sí se lo merece. Pastor, entonces tengo que hablar al que me cae gordo. Ujú. Pastor, yo tengo que predicar al que me está haciendo la vida de cuadritos. Ujú. ¿Sí? O sea, todo eso nosotros tenemos que venir y entender, ¿sí?, que el propósito de Dios no es exclusivo de nadie, no es exclusivo de los buenos, no es exclusivo de los cristianos, ¿sí? Entonces, ya vimos que hubo una voz, ya vimos que había un ángel, pero vamos a reconocer que esta voz es la voz del Espíritu Santo. Y dice en Hechos capítulo 10, versículo 17, mientras que Pedro estaba perplejo, o sea, Pedro estaba diciendo, a ver, ¿qué significa todo este rollo? O sea, ¿qué es lo que Dios quiere explicarme? Y dice que entonces, dice en el 18, y llamándole preguntaron que si moraba ahí Simón Pedro. Mientras que él se estaba preguntando, dice que los hombres que había mandado Cornelio llegaron y tocaron la puerta y preguntaron, ¿aquí vive Pedro? Sí, y dijeron, sí, aquí está. Y luego el 19, mientras que Pedro pensaba en la visión, dijo el Espíritu, otra vez, el Espíritu vino. Cuando tú estás diciendo, ¿le hablo o no le hablo? ¿Le digo o no le digo? ¿Lo invito o no lo invito? ¿Qué hago, Dios? Dice que vino el Espíritu y le dijo, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues, desciende con ellos y no dudes. Y no dudes. Si hay cosas en tu vida que te hacen dudar, Dios te está diciendo ahorita, no dudes. Porque Dios va a respaldar tus palabras. No dudes ir con ellos, porque yo los he enviado. Ahora, vamos a ver algo importante. ¿Por qué Dios permitió que todo esto pasara? Porque encontramos algo que Dios tiene que encontrar en cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que Dios tiene que encontrar en nosotros? Vamos a ver en Hechos capítulo 10, versículo 22. Ellos dijeron, ¿de quién está hablando? Está hablando de los que fueron a buscar a Pedro. A esos 3 personas que mandaron, dijeron. Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo, temeroso de Dios y que tiene que buen testimonio en toda la nación de los judíos. Y él no era ni siquiera judío, ¿sí? Pero él tenía un buen testimonio. Ahora nosotros tenemos que empezar a trabajar en nuestro testimonio. Porque cuando tú y yo vamos a empezar a compartir a Jesucristo, nuestro testimonio tiene que ser un buen testimonio. ¿Por qué? Porque yo cómo te puedo decir que amas a tu esposa si tú ves a la pastora Patti media agüitada, y tú la ves que no se ríe, y tú la ves que no está contenta, ¿sí? Yo tengo que empezar a ser un hombre de buen testimonio. ¿Cómo te voy a decir que ames a tus hijos y que los trates bien si tú ves que mis hijos me tienen miedo? ¿Cómo vamos a hacerle, sí? Si yo llegara, imagínate que yo llegara aquí en mal estado, ¿cómo te voy a hablar? Tengo que tener un buen testimonio. Y no estoy hablando de las cosas viejas, de lo que pasó. Ahora sí que lo que pasó, pasó. ¿Sí? Dice la Biblia que el que está en Cristo, nueva criatura es. Nadie tiene que venir y tratar de sacar tu pasado y echártelo en cara. Si tú ya arreglaste tus cuentas con Dios, nadie puede venir y tratar de ponerte en mal. Ya vimos que tenemos un testimonio grande, ya vimos que los ángeles no pueden predicar el Evangelio. Ahora vamos a ver el poder del Evangelio mismo. Y me estoy acercando al final. Dice el versículo 36. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Esto fue lo que Jesucristo hizo cuando vino a la tierra. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis que los que se ha divulgado en toda Judea, comenzando desde Galilea, después el bautismo que predicó Juan,
¿sí? Y luego el 38 dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y algo muy importante, todos sabemos quién era Jesucristo, pero los discípulos, en este caso Pedro, dice, nosotros fuimos testigos. Tú y yo no caminamos con Jesús físicamente, pero hoy caminamos con Jesús. Y si tú caminas con Jesús el día de hoy, tú tienes que ser testigo. ¿De qué vas a ser testigo? ¿De que lo que Dios hizo en tu vida? ¿Tú vas a ser testigo de lo que Dios hizo en tu matrimonio? ¿Tú vas a ser testigo de lo que Dios hizo con tus hijos? Tú vas a ser testigo de lo que Dios va a hacer con tu economía, lo que Dios va a hacer con tus finanzas, lo que Dios va a hacer con tus generaciones. Tú eres testigo. Ellos estaban hablando de lo que ellos eran testigos. Entonces, ¿tú cómo vas a convertir a Cristo si tú no eres testigo de nada? Pero mal haríamos de pensar siquiera que no somos testigos de la grandeza de Dios en nuestra vida. Por el hecho de que usted y yo estemos aquí, déjeme decirle que Dios hizo un montón de cosas para que esto pasara. Porque es muy probable que usted debería estar ahorita solo, es muy probable que usted debería estar en la cárcel, es muy probable que usted debería estar enfermo, es muy probable que usted debería estar sufriendo las consecuencias de lo que usted hizo. Pero somos testigos de la gracia y del poder de Dios en nuestras vidas. Dice, y todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quienes lo mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día y lo hizo que se manifestase. Este es un plan de Dios. ¿Sí? Sabemos que Jesús vino, murió, pero también resucitó. ¿Sí? Y ahora está a la diestra del Padre y es nuestro abogado ante Dios, ante el Padre. Y ahora nosotros tenemos la responsabilidad de ir y compartir todo esto. El versículo 41 dice, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. Esto no es para todos, esto es para algunos. ¿Para quiénes? Dice, para nosotros que comimos y bebimos de Él. Y ahorita hoy vamos a tener la Santa Cena. Hoy nosotros vamos a comer y vamos a beber del cuerpo de Cristo. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros experimentamos el hecho de vivir la vida en Dios. Ahora usted tiene un problema y ¿qué es lo que dice Dios? Te entrego mi familia. Dios, te entrego mi matrimonio. Dios, te entrego mis finanzas. Dios, te entrego mi salud. Dios, te entrego todo lo que yo tengo. Cuando tú entregas todo lo que tú tienes, estás comiendo y bebiendo de lo que es Jesucristo. ¿Por qué? Porque ahora vamos a recibir testimonio de lo que Él hace y puede hacer en nuestras vidas. El 42. Y nos mandó que predicáramos al pueblo y testificáramos que Él es Dios que ha puesto por juez a vivos y a muertos. Él nos mandó a predicar. Es que yo no sé predicar. Predica con tu testimonio. Dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados en el nombre del Señor. ¿No sabes qué decirle a una persona? ¿No sabes qué? Acércate. Dios quiere cambiar tu vida, Dios quiere transformar tu vida. Cuando tú digas eso, va a decir, ¿y tú por qué me dices eso? Porque ya lo hizo conmigo. Mi matrimonio estaba destruido y Dios trabajó con él. Mi familia estaba destruida y Dios trabajó con ella. ¿Sí? Entonces es algo muy sencillo cuando es algo que tú vives, que algo que tú experimentas. Y por último dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían este discurso. Cuando tú y yo nos disponemos a hablar de Jesucristo en nuestra vida, el Espíritu de Dios va a caer en las personas. Y las personas te van a decir, oye, es que sentí bien bonito.
¿sí? A lo mejor no saben, ni siquiera tienen la idea que es el Espíritu de Dios en su vida, ¿sí? Y quiero decirte que cuando tú le hablas a una persona, su vida empieza a tener una transformación. Vamos a ahorita, ya estoy por terminar, y vamos a hacer una oración. Pero yo quiero que en esta oración yo traigo 10 puntos que a mí me gustaría por los cuales orar. Y ahí si hay un punto que te aplica, yo quiero que tú ores por ese punto. Dice número 1, Dios, permíteme estar atento a las necesidades de otra persona. Porque hay veces que nosotros nos enfocamos solo en nuestra necesidad y nos olvida que alguien más necesita. Te voy a poner un ejemplo, ¿sí? Oí una anécdota que me gustó. Dice que dos hombres tenían problemas y tenían necesidades. Y dice que llegaron corriendo los dos al altar y se hincaron al mismo tiempo. Y al mismo tiempo los dos dijeron, Dios, necesito dinero. Nada más que uno dijo, necesito $100. Y el otro dijo, necesito $10,000. Entonces, como llegaron al mismo tiempo, Dios viene en una visión y se le aparece al de los $10,000 y le dice, mira, te voy a regresar el cassette para que mires la imagen. Mira, vienen los dos corriendo al altar, llegan al mismo tiempo y los dos al mismo tiempo me dicen que tienen un problema y que tienen una necesidad. Tú dices que necesitas 10,000 y él dice que necesita 100. Pero, dijo, si yo le contesto a él primero, pues van a decir que soy un Dios que primero contesto las cosas más chiquitas o insignificantes. Pero si te contesto a ti primero, pues van a decir que soy un Dios y quiere apantallar y que primero te contesté a ti para demostrar que puedo. Y la verdad no sé qué hacer, dijo Dios. Es una anécdota, es una historia, no es verdad, Dios siempre sabe qué hacer. Entonces dice que se cortó la visión y dice que el hombre de los $10,000, que estaba pidiendo $1,000, se levanta y le dice al hermano, hermano, aquí están los $100 que necesitas. ¿Sí? ¿Qué pasó ahí? ¿Sí? O sea, Dios hizo ver la necesidad de ese hombre. Cuando él cubrió la necesidad de ese hombre, Dios vino y cubrió su necesidad. Entonces, cuando tú vienes y te acercas a una persona y le dices, oye, yo ahorita cómo voy a predicar o cómo voy a compartir a Cristo si traigo unas broncotas. No importa, comparte lo que Cristo ha hecho en ti y automáticamente Dios va a hacer que tu problema sea resuelto. Pero enfócate en los problemas de otros, no solamente en los tuyos. Porque a veces nos convertimos en alguien tan envidiosos que solamente vemos en lo que nosotros estamos batallando. Número 2, que mis palabras puedan llamar la atención de la gente. Hay personas que están en el trabajo y están contando sus problemas y todos los demás están dando puras opiniones tontas, necias, inapropiadas. Y tú que tienes la mejor respuesta, no llamas su atención. Porque si tú dices, es que si yo le digo que Cristo es la solución, a lo mejor me van a hacer burla, o a lo mejor me van a criticar. Pero nosotros tenemos que llamar la atención de las personas. Número 3, Dios mueve y sensibiliza y prepara el corazón de las personas a las cuales yo le voy a hablar. ¿Qué significa? Usted va a hablarle Dios te dijo que le hables a una persona de Cristo, pues tú haz tu parte. Señor, si voy a ir y voy a hablar con esa persona, pero dame las palabras, sensibiliza ese corazón, prepara ese corazón. ¿Por qué? Porque hay veces que tú llegas y hablas con una persona y le muestras a Jesucristo y esa persona con las primeras palabras empieza a llorar. O con las primeras palabras te dice, gracias, es lo que estaba esperando recibir. Y no eres porque tengas muy buenas palabras tú, sino porque Dios preparó su corazón. Entonces, oremos para que Dios prepare el corazón de esa persona a la cual nosotros nos vamos a dirigir.
Ok, oremos para que Dios ponga las personas a las cuales yo necesito hablarle. Porque a lo mejor no le vas a hablar a todo el mundo, pero Dios te va a poner a una persona que tú tienes que hablarle. ¿Y cómo lo vas a hablar a esa persona? De lo que tú has vivido. Es que yo no sé Biblia. No, no sabes Biblia, pero sí sabes que Dios ha hecho algo en tu vida. Comparte lo que Dios ha hecho en tu vida. Número 5. Dice, permíteme mostrar lo mejor que tengo y lo mejor que yo poseo. ¿Qué es lo mejor que tú tienes y lo mejor que tú posees? No son nuestros carros, no son nuestras casas, incluso no son nuestras familias, no es nuestro esposo o nuestra esposa. Lo mejor que tú y yo poseemos es a Jesucristo. ¿Por qué? Porque es el que nos ha dado todo. Cuando nosotros entendemos eso, nosotros podemos compartir de una manera mucho más sencilla. Número 6. Permíteme dar testimonio de lo que Dios, lo que Jesucristo y el Espíritu Santo ha hecho en mi vida. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? Bueno, permítele a Dios que te permite compartirlo. En otras palabras, ¿tienes que andar contando tu testimonio? Pues sí. ¿Verdad? Si tú dices, ¿sabes qué? Es que Dios me sacó del alcoholismo. Pues no nos presumas cuántas te aventabas, ¿verdad? Nomás di que Dios te sacó del alcoholismo. Es que Dios me sacó de andar haciendo estas tonterías. No nos cuentes las tonterías. Nomás cuéntanos que Dios es el que hizo la obra en tu matrimonio, la obra en tu familia, la obra en tu negocio, en tu trabajo. Número 7. Declaremos milagros, maravillas y portentos sobre las personas. Cuando Dios pone una persona delante de ti, no es para que le digas, bueno, pues que te vaya bien, sino es para que tú desates un milagro en ella. Pero es que ¿a poco si yo le digo que se va a resolver todo, se va a resolver todo? Y yo voy a respaldar tu palabra. ¿Por qué? Porque imagínate que dijera, y Pedro le dio la mano al paralítico, le dio a la izquierda y no se levantó. Y le dio la otra y como que se quiso levantar. Y luego Juan le dio un puchón para que se parara. No, o sea, Dios respondió en el primer intento. Entonces Dios va a respaldar tu palabra. Dios va a respaldar lo que tú desates sobre esa persona. Y tú dices, oye, pero yo desaté bastantes cosas. Prosperidad, bendición, salud, gozo, todo. Bueno, todo eso va a suceder. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios está viniendo y impartiendo a tu vida en ese mismo momento. Declaremos que su diestra nos sostiene, nos salva y nos da la autoridad para salir de ese problema. Acuérdate, la mano derecha de Dios te sostiene. ¿Qué representa la mano derecha? La autoridad, el poder, la presencia de Dios, la salvación de Dios, no la del hombre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor me podrías decir, ¿sabes qué? Tengo un problema. Pues te doy $100 para que te alivianes. Pero ese milagro, pues no es de Dios, sino es Dios viniendo y resolviendo todo el problema. Y si ya que oraste y todo eso, y Dios te dice, comparte tus recursos con tu hermano, compártelos. ¿Por qué? Porque también dice la Biblia, si tú ves a tu hermano, lo mandas, que le dice, bueno, que te vaya bien, Dios te bendiga. Y dice, y no tiene para cenar, y no tiene para cubrirse, pues mal haces, ¿sí? Entonces Dios va a poner en ti qué es lo que tú tengas que hacer. Pero para empezar, declare su vida, ¿sí? Que la mano de Dios lo va a sostener. Número 9, dice, declaremos sanidad sobre el cuerpo. Declaremos sanidad sobre el corazón. Declaremos sanidad sobre el alma y sobre todo sobre el espíritu. ¿Por qué? Porque Dios no solamente quiere sanar tu cuerpo, Dios quiere sanar también tu corazón. Las heridas que recibiste. Por lo regular, las heridas que te recibimos el corazón, por lo regular son de las personas que más amamos. ¿Sí? Y llegas a una vida adulta y que dices, ¿sabes qué? Yo no sané que mi papá me dañó. Yo no sané que mi mamá me dañó. Yo no sané que mi abuelita me dañó, que mi abuelito me dañó. Pero Dios quiere venir y sanar todas esas heridas. ¿Para qué? Para que tú puedas ir creciendo sano, ¿sí? Y tú puedas abrazar a aquellas personas con el mismo amor como si no hubiera pasado nada. Porque cuando Dios te sana, Dios borra todo lo pasado. O sea, y hay cosas que ya no se van a tocar en la casa. ¿Por qué? Porque ya están sanas. Porque si no, de otra manera no sanan
Y ella, cada vez que hay chance la sacas. Y cada vez que hay chance la sacas. Y cada vez que hay chance la sacas. Pero ya no la vas a sacar. ¿Por qué? Porque esa sanidad, cuando proviene de Dios, sana la mente, sana el corazón, sana el alma y sana el espíritu. Número 10. Que el Espíritu de Dios sea el que te guíe en el momento de compartir la palabra o compartir a Jesucristo con alguien. Tú no puedes decir, no, yo nunca voy a compartir a Jesucristo, o yo nunca voy a compartir de Dios con nadie. No, Dios te va a poner. ¿Por qué? Porque hay personas que yo no conozco. Yo no voy a poder compartir con ellas. Son personas que solamente tú conoces y esas personas te corresponden a ti. ¿Cuándo? Que Dios te diga cuándo. ¿Cómo? Que Dios te diga cómo. ¿Qué le digo? Que Dios te diga qué le dices. Pero tienes que entender que tiene que empezar un proceso en nuestra vida. Dijimos el mes pasado, servir. Estamos dispuestos a servir. Ahora es compartir. ¿Qué vamos a compartir? Lo que nosotros tenemos. ¿Qué tenemos? A Jesucristo, a Dios, al Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que empezar a compartir. Yo les invito a que se pongan de pie. ¿Sí? Camila, ponme algo de música de piano, por favor. Y volvemos otra vez a lo mismo. El altar está abierto. Te invito a que si tú dices, ¿sabes qué? Dios habló a mi corazón, pasa al altar. Cuando tú pasas al altar es un paso de fe. Es como decir, ¿sabes qué, Dios? Sí creo que lo que dices que va a pasar, va a pasar. Entonces yo voy a empezar a orar, pero te invito a que pases. Es un acto de fe y Dios empieza a transformar tu vida cuando tú empiezas a pasar. Padre, te doy gracias, Señor, por lo que tú has hablado en nuestras vidas el día de hoy, Padre. Padre, te doy gracias porque podemos reconocer, Señor, que te tenemos a ti. Gracias, Dios, porque podemos reconocer que tú estás vivo en nosotros. Podemos reconocer que tú eres el que nos da la paz, que tú eres el que nos da la guianza, que tú eres el que nos das todo lo que nosotros tenemos que hacer, Padre. Padre, te doy gracias, Señor, porque así como Cornelio, Padre, era un hombre que sabía cómo acercarse a ti, que era un hombre que sabía que necesitaba compartir de ti con sus hermanos, pero no sabía cómo hacerlo, Padre. Pero tú pusiste a la persona correcta, a la persona indicada, a través de un ángel que fue y llamó a Pedro. Y aparte hablaste con Pedro, Señor, y armaste todo un escenario para que muchas personas pudieran venir y conocer de ti, Padre. Así esta mañana te pido que tú vengas a nuestras vidas y empieces a trabajar en nuestro entorno y empieces a trabajar en nuestro ambiente para que todo venga y se acomode de una manera en la cual nosotros podemos empezar a compartir de lo que hemos recibido. Señor, ayúdanos a ser portadores de tu presencia, Señor, y ser portadores de un testimonio de lo que tú has hecho en nuestras vidas. Espíritu Santo, ven y trabaja en nosotros en cada momento, en cada situación. Señor, te doy gracias, Señor, porque podemos hacer memoria, podemos recordar desde el momento que tú viniste y entraste a nuestras vidas. Te doy gracias, Señor, porque podamos recordar, Padre, por todas las circunstancias difíciles que pasamos, Señor, y tú nos libraste. Y ahora podemos ser testigos, Señor. Y ahora recordamos aquellos, Señor, que vivimos en el pasado. No como una herida, Señor, que cada vez que se recuerda lastima, sino como una cicatriz, Padre. Como algo que podamos ver y solamente podremos reconocer que la mano tuya vino y hizo la diferencia en nuestra vida. Y que podemos reconocer que lo que tú hiciste en nuestra familia, Señor, fue mantenernos juntos, mantenernos unidos, Padre, mantenernos bien, Padre. Ahora, Señor, nosotros tenemos que empezar a compartir esto, Señor. Y danos la gracia, Señor, y la sabiduría de empezar a compartirlo desde nuestra casa, desde nuestro hogar, desde el núcleo de nuestra familia, Padre. Señor, ayúdame a compartir con mis hijos quién es Jesucristo en mi vida.
Señor, que ellos puedan ver con mi testimonio que yo soy un hombre que te agrada, que soy una mujer que te agrada. Señor, ayúdame a cambiar y a transformar mi vida en ti, Padre, para entonces poder ser un portador, Señor, de este mensaje tan importante, Señor, que vino y cambió mi vida y transformó mi familia, transformó mi entorno y mi ambiente. Señor, te doy gracias, Señor, porque hoy vienen a mi mente nombres de personas o imágenes de personas que yo conozco y que sé que te necesitan. Señor, hoy oro por ellas. Señor, oro por ellas. Ora por la persona que Dios te está mostrando en tu mente. Ora por todas las personas que Dios está trayendo a tu mente. Dios, abre, Señor, nuestro corazón. Dios, abre nuestra mente. Señor, abre nuestro espíritu, Padre. Dice que hubo cielos abiertos, Padre. Hoy, esta mañana, Señor, nosotros declaramos que hay cielos abiertos en este lugar. Señor, y que la visión tuya para los días futuros viene a nuestras vidas, Padre. Que la visión tuya para nuestro futuro, Señor, viene de ti, Padre. Señor, hoy oramos, Señor, por todas esas personas que tú has puesto en nuestra mente, Padre. Que a lo mejor sería difícil hablar con ellas, Señor, pero tú nos darás la gracia y la fuerza, Señor, de tu mano derecha, Señor, para venir y levantarlos de donde están caídos, Padre. Esas familias, Señor, que están batallando ahorita en cualquier área de su vida, Padre. Y aún, Padre, esas familias que podamos verlos que son perfectas, pero sabemos que en su intimidad hay problemas, que hay situaciones difíciles, Padre. Te pido, Señor, que nosotros seamos el instrumento, Señor. Así como Pedro fue el instrumento para Cornelio y todas las personas que estaban con él, Padre. Y dice que personas que aparentemente no merecían el privilegio de tenerte en sus vidas, tú les diste ese privilegio. Señor, las personas que nosotros conocemos, que a veces pensamos, Señor, que ellos no tienen el derecho ni el privilegio de estar aquí cerca de ti, Padre. Hoy declaramos que tú vienes y haces un milagro en su vida. Empieza a declarar milagros para las vidas de alguien más. Y es muy probable que el milagro que tú buscas empiece a llegar. Porque a veces nos volvemos tan egoístas y solamente queremos que Dios nos atienda a nosotros. Pero cuando tú empiezas a atender a alguien más, Dios empieza a resolver el problema o la situación difícil que tú estás pasando. No permitas que la situación difícil venga y te agobie y cierre esa capacidad de venir y compartir a Jesucristo. Padre, te doy gracias, Señor, porque a partir de hoy, Señor, nosotros empezaremos a compartirte con las personas que están a nuestro alrededor. Señor, que nuestro ambiente pueda reconocer con nuestro testimonio que somos hombres y mujeres piadosas, temerosas de Dios, que viven vidas de acuerdo al propósito, que viven vidas de acuerdo al plan y al proyecto de Dios para nuestras vidas. Padre, te doy gracias, Señor, porque así como lo comentaba Ruth hace un momento, Señor, declaramos, Señor, que esas sillas que hoy aparentemente están vacías, Señor, están reservadas para alguien, Señor. Te pido que esas personas puedan venir prontamente, Señor, a este lugar y puedan venir a recibir prontamente la solución para sus problemas. Señor, sensibiliza su corazón, Padre. Señor, que hasta el más duro, Señor, hoy declaramos que será un hombre suave, listo para recibir tu palabra. Señor, que aunque sea un hombre testarudo o una mujer testaruda, hoy declaramos que su corazón se pone sensible a tu voz, se pone sensible a lo que tú quieres hacer con él. Señor, te doy gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en su vida. Te doy gracias, Señor, por lo que estás haciendo en mi vida, en mi familia, en mi entorno, Padre. Te doy gracias, Señor, porque los ángeles, Señor, cuidan el propósito tuyo en nuestras vidas. Permíteme llevar a cabo el propósito que tú has puesto en mí y en la vida de mi hermano, Padre. Permite, Señor, que mi hermano pueda empezar a poner su propósito en práctica. Señor, te doy gracias, Señor. Te alabo y te bendigo, Señor, porque sé que tú eres quien nos guía y quien nos lleva, Señor, al punto de poder compartir a Jesucristo,
al punto de poder compartir a Dios de lo que Dios ha hecho en nosotros. Señor, gracias, Señor, porque volteo hacia atrás y me doy cuenta de dónde me rescataste, de dónde me sacaste, Señor. Mi vida iba rumbo a la destrucción, pero con tu amor me libraste, con tu amor me atrajiste, Padre. Y de esa misma manera oramos, Señor, por esas personas que tú hoy has traído a nuestra mente, Padre. Y declaramos que habrá milagros, portentos y maravillas en sus vidas. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en medio de nosotros. Te damos gracias, Padre. Amén.